Buenas amigos que nos vean en este podcast. Nos encontramos en la Escuela de Artes de Diseño y de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Culiacán. Vamos a hacer una charla amena con unos compañeros que podemos tener la dicha de decir que son amigos, que son personas que son maestros del arte aquí en Sinaloa, amantes de la literatura, de la pintura y del arte en general, que vamos a hacer una plática fluida y que me gustaría que se presentaran. Primero por este lado, aquí está nuestro camarada. Bueno, yo soy Víctor Luna, hace nada soy escritor, pero soy un espectador del arte. A mí siempre me ha interesado mucho las manifestaciones artísticas, sobre todo las artes plásticas. Alguna vez intenté ser artista plástico, así le llaman ahora. Cuando yo estudiaba en la Escuela de Artes Plásticas de la UAS, estaba ahí por Ángel Flores, me llamamos pintor, ¿no? Quería ser un pintor, pero cuando me di cuenta de que era muy difícil convertirse en un gran pintor y que yo no podía ser un gran pintor, pues me dediqué a escribir y eso es generalmente lo que hago más importante en cuanto a la cuestión del arte. Bien, bueno, pues mi nombre es Lenin Márquez Salazar. Soy egresado de esta escuela cuando era artes y oficios. Me dedico a pintar, hago escultura, hago cerámica y también soy docente del arte. Trabajo en el Instituto Sinaloense de Cultura y soy maestro de los talleres de pintura, de dibujo y todo eso que tenga que ver con la cuestión artística. Ok, vamos a manejar algunos puntos que son importantes porque nosotros queremos dar nuestra observación de lo que es el arte en Sinaloa. Aquí los maestros nos van a dar, y yo también participo en el arte de una forma amateur. Mi participación profesional es en la política popular, en la política que reivindica una izquierda no institucional, pero como amante del arte, porque me gusta hacer rap, me gusta hacer música. Por eso le doy mucha valía a estas amistades y a personas que con toda la humildad, no es con pretensión, pero lo decimos aquí, son personas que nos han formado también a generaciones y a ellos a su vez que tuvieron sus maestros. Y la amistad también es un arte que se cultiva y pues esos son los puntos lo que les quería decir y presentarme. Mi nombre es Juan Francisco Soltero Sánchez y el primer punto que vamos a tratar se trata del contexto actual del arte en el estado de Sinaloa. Pues yo lo dejo ahí. Yo creo que también para hablar un poco del contexto pudiéramos hablar un poco de la historia, de algo que nos pudieran decir que les parezca importante. No sé quién de ustedes les quiera decir algo. Sobre todo en las artes plásticas, pintura, fotografía, grabado, escultura, etcétera, montaje, ese tipo de ensamble, ¿no? Performing. Tiene una historia muy rica, ¿no? Ha habido varios movimientos en el estado, ha habido varios artistas importantes de aquí del estado. Ahorita en este preciso momento hay varios artistas importantes vivos creando su obra y es de una riqueza enorme, ¿no? Hay gente muy talentosa. El problema es el mercado, ¿no? No hay mercado, es algo terrible, ¿no? Y el contexto del arte actual en Sinaloa es un contexto que está castigado en contra del creador, del artista. Sin embargo, se sigue creando y prueba de ello es precisamente la gran calidad de obras que hubo en la última Bienal, la Bienal no sé qué se dio aquí. Bienal del Golfo. Bienal del Golfo, que le llaman ahora. Sí. Y se reactivó también el concurso que tenían esta Bienal de la universidad. Creo que está reactivado. Me dijo un amigo que había llevado dos cuadros, bueno, en este caso fotografía. No, el de la Bienal no se ha reactivado todavía. ¿Siempre no? Mira, ya es lo que digo, ese es el contexto, porque el artista ¿de qué vive? ¿De qué vive el pintor, el artista plástico? Eso es la pregunta esencial para mí, digamos, en cuanto al contexto del arte actual. Así se llama el tema, ¿no? Contexto del arte actual de Sinaloa. ¿De qué viven ahorita los artistas plásticos? Ninguna época
del arte, de la historia del arte, ha sido fácil y ha sido difícil, y yo creo que en este tiempo pues, no sería la excepción de vivir del arte como tal, porque para empezar pues no es un producto de necesidad primera, ¿no? No hay alguien que diga yo sin arte pues me voy a morir y necesito comer todos los días arte o ir a comprarlo. Entonces es una cuestión meramente para mucha gente subjetiva, como un elemento meramente de gozo, de satisfacción. Y bueno, y se ha convertido en moneda también, ¿no? Con el valor que han tenido algunas obras de arte en los mercados, pues es una situación de ese tipo. Pero para llegar a eso hay también un montón de situaciones donde se crea también un mercado y donde se crean artistas también como productos para venderse, que se ha visto mucho en los últimos años, más porque sí había antes, ¿no? Estamos hablando de antes. Pero la historia del arte, bueno, retomando la cuestión en Sinaloa, sí, pues sí tenemos gente muy valiosa, y desafortunadamente se ha tenido que ir para ser el profeta fuera de esa tierra. Recientemente Teresa Margolles recibió uno de los más grandes reconocimientos en el arte contemporáneo. Presentaron una obra en un lugar que es icónico. Y bueno, el trabajo interno que se hace en el Estado pues también es muy valioso, ¿no? Se siguen haciendo exposiciones. La misma institución que se encarga de difundir el arte y la cultura los tienen, pero también por un vacío en muchas ocasiones la gente personalmente se ha tomado la justicia por su propia mano y se organizan exposiciones, van, se promueven y se aprovechan los espacios privados también para eso. Y obviamente exigiéndole a los públicos, ¿no? Que con la propuesta que llevamos, ¿no? Pues los que nos dedicamos a tal actividad. Sí, Margolles es una de las artistas sinaloenses más interesantes de la actualidad. Sí. Su historia es también muy interesante. Tenemos una obra de ella ahí para el Jardín Botánico, se llama esa cosa, ¿verdad? Ah, sí. Están unas bancas que ella hizo las lápidas, con un cemento batido con agua, con sangre de un atentado y de no sé, algo así. No, tiene ideas muy peculiares. Se lo lavan los muertos. Ajá. Sí, yo quisiera emitir un punto de vista, hablando de la actualidad del arte y rescatando un poco de lo que estaba diciendo Lenin. Como no el arte en sí no es un producto de primera necesidad, como decía el maestro, pero es un producto social donde la principal labor del arte es formar a las personas y ser un depositario de las ideas de los hombres de ese tiempo. O sea, yo creo que la perspectiva del arte en su relevancia histórica debe de ser un hombre de tu tiempo con un compromiso con la sociedad que puede variar en cuanto a ciertas responsabilidades que se puedan tener. Por ejemplo, vamos a hacer una anécdota que el otro día me platicaba Víctor, un dato curioso, ¿no? El Jim Morrison de los Doors hizo un cover de una canción que viene en una obra de Bertolt Brecht. Jim Morrison tuvo un compromiso con su época en los 60s. Hubo una cuestión antibelicista porque estaba la Guerra Fría y el rock, el movimiento hippie en su parte más noble, el no instaurado por las agencias para hacer que los jóvenes se perdieran en las cuestiones banales y de las drogas y todo eso, en la cuestión más rescatable, más significativa. Dentro incluso de los artistas más renombrados que incluso tenían una relación directa con el ejército, porque Jim Morrison, su padre, fue una persona muy importante en el ejército. En su conciencia, Morrison, cuando hace una generosa cantidad de dinero con esa canción, va y le da las regalías completas a Bertolt Brecht, ¿verdad? Sí. Sí, Bertolt Brecht es un dramaturgo alemán
con otro tipo de compromiso. O sea, estamos viendo el nivel de compromiso de Morrison, estamos viendo el nivel de compromiso de... Y ahorita lo voy a conectar con nuestros mismos camaradas aquí, la cuestión de los compromisos sociales, porque lo hay. Y ponerlo con la cuestión de la actualidad. Entonces Bertolt Brecht dice algo así como que a mí nunca me habían dado tanto dinero por esta canción, y Bertolt Brecht ya participaba más en un contacto con gente que hizo revoluciones con los trabajadores. ¿Cómo es esa sobrevivencia de aquí de los artistas actualmente en colectivos? Hay más exposiciones en espacios privados, que no por privados son de gente que sea de dinero o que sino que está llegada con la gente, con la necesidad de las mayorías, que son los trabajadores. ¿Qué tipo de compromiso social que yo destaco aquí con los camaradas vemos en su relación en la obra de Lenin, por ejemplo, que ha hecho obras de impacto en la plástica, que a través muestra cómo nosotros hemos vivido el terror de la violencia por las guerras que se desarrollan en Sinaloa? El Víctor, que ha sido maestro también de generaciones de literatos, por parte en su amistad, por parte en su compromiso sincero de que la literatura avance. Entonces, yo considero, acotando lo que decían los compañeros, que el arte en la actualidad debe rescatarse de lo banal. Yo al menos soy un crítico del arte contemporáneo en ese sentido. Yo creo que por eso entre líneas bromeamos un poco, aunque sí haya reconocidos por su propuesta, que tengan algo interesante. Entonces, no sé si quieran que veamos, veo los puntos, por eso pongo el celular otra vez. Ese es un punto que podemos agotar, porque hay algo también que no estamos viendo entre los puntos, es ver los actuales artistas de renombre en el estado. Sí, ¿Cómo lo podemos? Pero quería dar esa cuestión que dije, ¿no? El ejemplo de Sergio Bustamante es el ejemplo de lo que está sucediendo en el arte, no nada más sinaloense, sino a nivel nacional. El artista de repente tiene que hacer obra digerible para que entre en el gran mercado. ¿Qué pasó cuando Carlos Mérida dejó de pintar como estaba pintando y tenía éxito con esas obras, que no vendía? Y entonces empezó a plagiarse para experimentar en temas que le interesaban, y volvió a pintar cuadros que ya había vendido. Entonces, el mismo Picasso decía: les he vendido la mierda y me he quedado con el arte, porque he tenido una colección privada de las obras que creaba. Y aquí, por ejemplo, se está dando también ese fenómeno. ¿Por qué? Porque existe la necesidad, como ser humano, aparte del artista, de vivir bien, de una forma agradable, de no sufrir penalidades, y sobre todo de conseguir el dinero necesario para comprar materiales de calidad con los cuales hacer tu obra. Porque de repente una obra de arte necesita materiales de calidad. Por ejemplo, no podemos irnos a los extremos como Gustav Klimt, que pintaba con oro, ¿no? Pero cuando menos, un buen papel y buenos tubos de óleo, buenos pinceles de pelo de camello, Marta, no sé. Maestro. Marta Josefina. Sí. Bueno, hablando de pintores, bueno, Bustamante es un claro ejemplo de lo comercial, en lo que puede convertirse el arte y proyectarse como tal, y convertirse en un negocio. Vamos así a ponerle el nombre. Y comercializar pues joyería, esculturas y hasta arquitectura, ¿no? Pero bueno, hay otros pintores que también no están en el estado y que están trabajando. Hugo Lugo es uno de ellos, de los Mochis. Sí. Está por allá por Tijuana, por allá. Y ha tenido mucho éxito, aún a pesar de que habla demasiado de él. No hay muchos autorretratos y todo eso, pero creo que es importante hablar de nosotros cuando no nos encontramos para poder proyectar. Pero es una tendencia que tuvo, digamos. Sí, siempre. Lo del autorretrato en la pintura moderna mexicana con Galán. Pero Lugo, yo creo que debe tener. Sí, pues está ese y otra gente, pues mucho más atrás está Héctor López Gámez, Torek. Sí, Torek. Que yo es el que recuerde. Otro es Velázquez Tracy, creo, de Mucorito. Pervilo Soto de Nabolato.
Pues la misma Rosa María Robles que ahora está escribiendo, ¿no? Que también tuvo un impacto también buscando proyectar socialmente las situaciones de... Sí, su escultura es magnífica. El mismo Álvaro Blancarte, Chanate, que no hizo su obra aquí en Sinaloa, pero bueno, pues él siempre fue sinaloense. Y alguien que tuvo influencia del Chanate, Miguel Esparza Blancas, que fue adoptado por los sinaloenses, que podemos decir de cierta medida que también es un pintor sinaloense. ¿Quién es? Miguel Esparza Blancas. Ah, bueno. Miguel Esparza, sí. Sí, ya murió hace tiempo. Él llegó aquí con la intención de mí, maestro de los talleres del Difocur en aquel tiempo. Sí. Sí, pues yo lo considero. ¿Sí recuerdas que Álvaro Blancarte empezó a utilizar como texturas de cartones de huevo? Sí. Pintar, así, Miguel Esparza también derretía plásticos. Utilizaba eso también. Tenemos a un Alejandro Mujica también, con una importante... de los mochis, tenemos a Cobland. Y también el joven Alejandro Álvarez también. Bueno, la generación de los... Delgado Coglan, sí. De los Álvarez y de Jorge. Un gran artista. No sé si su obra sea abundante porque he visto pocos cuadros nada más. La de Edgardo Coglan. Coglan's. No, sí, está... hay otro ahí que me estaba queriendo por dar otro mucho. Hay un excelente acuarelista que se llama Clemente Gaxiola también. Clemente Pérez de Gaxiola, sí. Yo sé Pérez Gaxiola. Sí. ¿Qué? No, yo lo conozco. Yo vengo a aprender. Muy buen acuarelista. Bueno, está pues gente que sí sería importante si escuchan los nombres que los anotaran y los buscaran para que supieran, porque hay una materia en esta escuela que lo daba hace mucho tiempo la maestra Norma Millán, que fue compañera de la escuela, donde en alguna parte de la materia era buscar, entrevistar a gente que hacía pintura o pintores o artistas. Sí. Y muchos de ellos desconocían que hubiera pintores aquí, o sea, a ese grado, los estudiantes. ¿En serio? Y ese, sí, o sea, sí, es así. O sea, ¿por qué? Porque el interés nace de uno, obviamente, no tiene que empezar por uno, pero ahí llega un punto en que si alguien te lo estimula y te dice, oye, de veras hay pintores. Y empezaron a descubrir que sí, pues que había un Alejandro Mujica, que había una Rosa María Robles. Un Guadalupe Castro López, ahora es López de Aracato. Eso es importante mencionar. Ya se cambió el nombre de López de Aracato. El maestro Guadalupe Castro. Ajá. Y generaciones actuales, retomando el tema del arte contemporáneo, ¿no? Hay generaciones actuales, está Fritzia Irizar, que no está aquí tampoco en Sinaloa. El Insepúlveda y mucha gente más. Mario Uribe, que no creo que ya no se esté pintando o sigue trabajando en eso. ¿Ves que de repente se decepciona, te digo, por la misma? Bueno, hay una generación que está trabajando. Brenda Flores, creo que ganó la Bienal hace poco. Sí lo vi. Hablando de mujeres. Y bueno, el magnífico acuarelista también, tiene una técnica depurada que él es de origen jalisciense, Raúl Torres. El maestro Raúl. Pero allá lo adoptamos también. Tenemos que mencionar. Y su habilidad para el dibujo se nos van a escapar espectacular. Muchos, ¿no? Igual. Bueno, hay que mencionar también a Lenin Márquez, ¿no? Que no hemos hablado de Lenin Márquez. Sí, lo conozco. Que es un magnífico artista también. Recuerdo mucho yo esa pieza tuya de la pistola que se estaba derritiendo. Sí, es una serie que hice sobre el mito de la pistola, ¿no? Era una escuadra que... Quitándole todo el poder. ¿Era de resina o qué era? Era resina poliéster. Magnífico, me encantó esa pistola. Si tengo dinero y me convierto en un multimillonario, compraré esa pistola. Te vuelves a los más. Pero no me ganaron. No, sí, Entonces, sí, ahí tenemos. Y luego también recuerdo, una de las cosas que admiro en gran medida de tu obra es la utilización de la ironía, ¿no? Por ejemplo, esos cuadros que hiciste donde metías un encobijado dentro de un paisaje, esos paisajes que cuelgan las familias de clase media muy baja, que son de terciopelo y los pintan con un poco de óleo. Lenin de repente agarró uno de esos cuadros y puso un encobijado allá. Sí, bueno, sí, también. Es un paisaje idílico de repente, ¿no? Pinos muy bonitos y un lago ahí, un río muy bonito y un encobijado de repente ahí.
Es un arte de su tiempo. Sí, es un acto de su tiempo. Sí, yo manejo mucho ese lenguaje que dice de ser hombre de tu tiempo. La ironía también. Hay otro que se me escapa ahorita que es Guillermo Pacheco también, que es muy importante. Sí, acaba de ganar en cultura, la verdad. En Oaxaca. Yo estuve con él en las Escuela de Artes Plásticas, la generación de Pacheco, Cano también estuve ahí también. También que es un buen maestro, que es maestro aquí en la escuela. Sí, me gusta mucho su grabado también. Sí. Está Antonio Rembao, ¿cómo lo podemos dejar? Antonio Rembao, sí. Y el gran pintor. Rembao mochitense de allá, Y Marcelo Valle también. Charlo de los muchachos jóvenes. Marcelo Valle también, que Están dando Marcelo Valle. es admirable también su capacidad para el grabado. Charlo también. Sí, Charlo Cárdenas. que es egresado de aquí. Gonzalo Cárdenas. Hay una cuestión entre los puntos que viene planteado así, la legislación actual del arte. Yo, queriendo aportar un poco, quisiera... Un conocimiento. Quisiera también ponerlo como para el punto de vista que quiero expresar, para no ponerlo de una cuestión como docta en derecho. La legislación o las leyes siempre vienen atrás en tiempo de la realidad. O sea, algo que quisiera que quedara aquí en el documento es este conocimiento del derecho. La gente que hace derecho debería de enfocarse en escuchar a la gente para ver qué va a legislar. ¿Sí me explico? Entonces, desde esa perspectiva, al no ser nosotros teóricos del derecho constitucional y de los acuerdos internacionales o el derecho internacional, que eso sería el área, y nosotros estar empapados en la cuestión del arte, yo creo lo podemos engarzar desde donde empezamos ahorita, de las necesidades que tenemos en el gremio artístico, ya sea desde el punto de vista profesional, que se dediquen a crear arte para comercializarlo, para venderlo, y también desde el punto de vista de la gente que somos creadores por la cuestión no profesional, pero que de vez en cuando queremos crear o de disfrutar el arte. Yo pongo un ejemplo y para también ya pedirle a los compañeros que me den su opinión. En un momento dado, Víctor nos invitó, también a Lenin, también a mí, a participar en un sindicato para defender los derechos de los artistas. Por la cuestión del gremio artístico, que es un gremio de creación individual, no es una creación en serie, como se plantea en el capitalismo, en la industrialización. A veces es un poco complicado ponerlos en conjunto para luchar por sus derechos, y también la mayoría de los legisladores y políticos no están empapados de esto, de la cuestión legislativa, de la cuestión de hacer leyes. ¿Cómo pudiéramos nosotros decirle a los políticos que están en las cámaras qué es lo que necesitamos? Bueno, mira, tenemos una ley de cultura del Estado de Sinaloa que fue creada en el sexenio de Aguilar Padilla por el equipo de Ronaldo González Valdés, que en aquel entonces era director del Instituto Sinaloense de Cultura, o creo que todavía se llamaba la Difocul. Okay. Y es una ley que está redactada, está creada, está estructurada a favor del Ejecutivo, no a favor de los artistas. No es una ley que funcione a favor de los artistas. Está pensada como para hacerle la barba al gobernador en sus... No, una cuestión de administrar, como administrar. Así como para no dejar el tema sin legislación. ¿Qué decir y cómo se debe de tratar los temas? Nada más. Ahí se dice en la Ley de Cultura del Estado de Sinaloa que el ejecutivo titular en este momento, es el gobernador, es el que va a nombrar el director del Instituto Sinaloense, el director de la Comisión de Cultura. Él va a nombrar a todos y va a destituir a quien quiera, ¿no? Entonces no hay una cuestión de democracia ahí con el gremio artístico, y hay algo también que no se ve y que es muy grave. No hay una protección de los derechos de autor. Absolutamente. No, el tema está totalmente, hecho a un lado, está pulverizado, no les interesa, y es lo que más nos debe interesar a los artistas, la cuestión de los derechos de autor. Y siempre lo manejamos de manera individual, si nosotros somos los que estamos yendo. Hay un apartado en la Secretaría de Educación Pública donde puedes llevar
y ellos se encargan. Hay un apartado, es un departamento. Sí. Pero al final de cuentas te digo, No se instituye. se maneja tu obra como si fuera el dominio público. Como si fuera el dominio público, como si fuera una canción, como si fuera cualquier... No, me refiero a esto, Lenin. Sí. O sea, cualquiera puede agarrar tu obra, utilizarla para ilustrar en una camiseta, poner una obra tuya y no te paga derechos de autor. Sí, a mí me pasó con El Debate, que cuando El Debate era el periódico que sacaba más de 30,000 ejemplares, unos amigos creyendo que me estaban haciendo un favor, agarraron mi primer libro completo y lo publicaron en el suplemento cultural del Debate. Y yo había sacado 600 ejemplares, el más vendí uno. Porque pues ya no se regalaba en El Debate. No tenían ahí, sí. Y nunca me pagaron un 5, ¿no? O sea, dije, güey. Y me quedé con 599 libros que no había que hacer con ellos. Y no me dijeron, ni permiso me pidieron ni nada. O sea, al final de cuentas me refiero yo a eso. Sí, se lucró con eso, ¿no? Que es, 30,000 ejemplares sacaba el libro de base. ejemplares, ¿no? Entonces, me refiero que si yo voy y quiero poner un cuadro, me lo registran como si fuera una canción, no es específico. No, hay lagunas Entonces, grandes. es como si fuera un derecho de autor de una canción, No. entonces no, quiero que se registre como tal, ese punto. Y fíjate que las canciones están, en los derechos de autor, las canciones están más protegidas que Sí, pues entonces yo no lo tomé mal, no, al contrario, dije, bueno, sí, a lo mejor si alguien... Una canción de color. Una canción de color. Pero me impactó mucho donde cuando me dieron el papel decía la obra, ¿cómo decía? La obra histriónica, no decía obra plástica, no decía obra... Sí, o sea, era hasta un término que no tenía nada que ver ni con la canción, pero decía... La canción está siendo, la melodía está siendo registrada. Oiga, le digo, pero no es una melodía. Es que aquí en la hoja donde ellos tenían no había en aquel tiempo. Eso, pues había nada más se registraban canciones. Nada más se registraban músicas, se estaba registrando, no registraban pinturas. De pinturas, de libros, mucho menos libros. Entonces, quizás en cuestión de legislación hace falta ese rubro que pues está el Registro Nacional de Compositores y Autores y Compositores como institución, ellos, pero si se legisla, se hace una ley para proteger esos derechos, ¿no? Y de igual manera, ¿no? En una situación vulnerable, un pintor que esté pasando por una situación vulnerable de apoyo, de un apoyo, no sé cómo es de desempleo. Sí. Pues que existe. Y hay un momento que está pasando. Me acuerdo de Juan Manuel Carrillo Durán, que vivió una situación de extrema pobreza al último. Yo no sé cómo terminó su historia, su vida, pero sí hubiera servido de algo que le hubieran echado la mano. Se protejan como patrimonio del creador, ¿no? También, debe ser así, patrimonio tangible. Tangible. Dentro de lo que es la legislación. Hay muchas lagunas. Internacionalmente sí existe legislación en cuanto a derechos de autor. Si tú de repente plagias una canción, varios acordes, más de 5 acordes, lo que le pasó al grupo Da Verve con Bitter Symphony, los Stones vieron que habían utilizado más de 5 acordes de Ruby Tuesday y todos los millones de dólares que ganaron se los quitaron los Rolling Stones a Da Verve, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas debería de ser... debería servir también para hacer una legislación y esa laguna borrarla totalmente de nuestra legislación en cuanto a arte, sobre todo aquí en el estado de Sinaloa, ¿no? Porque yo no quisiera que se repitiera el mismo caso de Van Gogh y de Modigliani, ¿no? Digo, en cuanto a la obra sí, me encantaría que se repitiera, ¿no? Pero en cuanto a la vida, la miseria que sufrieron y el fin trágico de esos dos grandes pintores que ahora sus obras se venden por billones de dólares, a mí me da tristeza de repente leer o enterarme de que una pintura de Amedeo Modigliani se vendió en 50 millones de dólares. Y no recibió ni un 5. No, la vida es brutalmente trágica. La vida de Modigliani, la mujer que lo amaba, que pues ya sabemos todos cómo terminó. Pues, y fíjate que volviendo al terreno más banal, hay un fraccionamiento aquí en Culiacán donde se les iba a proporcionar vivienda a los pintores y a los músicos. Sí, recuerdo. Llevan nombre en las calles. Sí, recuerdo. ¿En qué terminó ese proyecto? Pues terminó vendiéndolo al fraccionamiento, se terminó vendiendo a todo. Como si fuera de Infonavit. Y nos iban a dar casas. Sí, me acuerdo que había iniciativas. Me vivían por Tres Ríos, ¿no? Y tienen nombres de Van Gogh, Goya, y tienen nombres las calles de... Sí.
Sí me enteré yo hace mucho tiempo, pero como yo vivía en una mansión de 4 pisos, y ya no necesitabas. no necesitaba yo una casa por ahí. Sí, Ah, recuerdo ese quiero conectar La vivienda. un tema de la cuestión legal o conectándolo con la cuestión política. En sí la política es organizarse, ¿no? Y la cuestión legal es una forma pulida de la organización humana, donde a través de un voto representativo tú dices, ¿sabes qué? Esta persona va a decidir las reglas con las que vamos a jugar. O sea, no es directo, pues. Nosotros no podemos emitir una cuestión para decidir directamente en las leyes, sino lo que tenemos que hacer es hacerlo indirectamente por medio de diputados, de senadores en las diferentes cámaras. Creo que nosotros como aficionados y como maestros del arte debemos de organizarnos para tratar de hacernos saber que la política la tenemos que hacer con una visión no institucional para llegar a que se institucionalice. ¿Por qué luego no lo hacemos? Porque también el día a día no nos deja, es muy complicado, estamos sobreviviendo. Pero tenemos que hacer un esfuerzo y yo creo que eso se debe de inculcar desde la escuela, y por eso lo estoy diciendo aquí a la cámara y ahorita que estamos con la gente y todo eso, y tratar de implementar cosas que se terminen haciendo para el tejido social, pero que puedan dar trabajo. Les voy a poner una idea nada más, les voy a poner de cómo lo ve los institucionales, pero los institucionales que ganan bien, ¿por qué lo ven así? No se fijan en esto. Un diputado gana 100,000 pesos. ¿Qué se tiene que estar preocupando de lo que le pase a la gente? Por ejemplo, acaban de votar los presupuestos de los municipios, acaban de entrar. ¿A qué horas les dio tiempo de checar eso? ¿Quién les dijo que lo palomearan? No sé, pero lo palomearon y lo pasaron y cada uno hace su video de que lo analizaron. ¿A qué horas vas a analizar 20 cuentas públicas y a dónde se van a ir 60,000 millones de pesos? No es cierto. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? Proyectando cosas que engloben todo. Un ejemplo nada más. Vamos a suponer que el 15 de septiembre, en vez de que se contrate una banda, un grupo, que a lo mejor lo queremos ver porque pueden traer un artista de gran talla que te va a costar millones de pesos o millones de dólares, 2 o 3 horas, usaras ese presupuesto para repartirlo entre maestros de arte y que sacaran un evento artístico de alto nivel, preparándolo a través de todo un año. Festival. Y que se hiciera un festival con ese dinero y así ya ampliarías las clases de arte que aparte se dan en las universidades, en las preparatorias, tal vez a los barrios más marginados, sacando cantera artística y dándole trabajo a los maestros. Bueno, o sea, la forma cultural nunca va a ser implementada en un estado en el que nos gusta hacer eventos demagógicos, ¿no? Enormes. O sea, a mí no me gusta. Masivos, sí. Pero a los políticos en turno que dirigen nuestro estado, siempre les ha gustado lo masivo. Entonces, de repente, esas propuestas ya las hemos hecho, las hemos hecho muchas veces. Sí. El asunto es el siguiente, nos falta algo primordial y que nunca hemos logrado en el gremio artístico: organización. Yo te voy a dar un ejemplo. Cuando hice el sindicato, nos pidieron para no cobrarnos y para ayudarnos en la estructuración del sindicato y el acta constitutiva y bla, 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 eso, que le redactáramos una iniciativa de ley sobre las peleas de gallos. Yo estuve en la redacción de esa iniciativa de ley y esa iniciativa de ley se votó a favor. ¿Por qué? Porque estaba la Asociación de Galleros de Sinaloa detrás de esa iniciativa, y ustedes saben que tienen dinero, y los corredores de caballos. Entonces, nosotros ayudamos a que se considerara la pelea de gallos y las carreras de caballos como actividad deportiva. Y sabes que se votó la iniciativa. Tengo entendido que pasó en el Congreso y ya están consideradas en las leyes las peleas de gallos y las carreras de caballos como actividades deportivas no lucrativas. Y eso es, desde mi punto de vista, está mal. Ahora, ya que no lo analicé después, porque hay una laguna en esa ley que hasta las peleas de perros pueden ser consideradas como actividades deportivas, ¿no? Pero yo en ese momento, yo quería organizar un grupo y hacer un sindicato de artistas
por todos los medios habidos y por haber, porque siempre ha fallado, siempre que he intentado hacer asociaciones, los egos son enormes, y yo soy Van Gogh, yo soy Picasso, y yo soy Octavio Paz, y vivo en Aguaruto, pero soy Octavio Paz, y no se hace. No se alinean los egos, no se organiza el gremio, y por eso siguen igual en la misma situación, muy mal económicamente. Sí, es muy difícil por la individualidad de lo que comenta él, pues. Por la personalidad de lo que es ser un La artista. personalidad. Eso que estás diciendo no es mala idea de retomar esa cantidad de dinero. Ese es solo el ejemplo. Pero entonces no se miraría a ellos que están haciendo algo, pues. No, es que yo creo... Un espectáculo. Pues, Yo creo que sí, ellos lo proyectan como capitalizarlo políticamente, hacer la promoción de lo que es. No es muy mala la idea, pues, de eso. Y quizás hubo un tiempo que sí se promovió eso. Sí, recuerden, sí, tiene razón, ¿no? Que hago memoria, sí. Pero finalmente propuesta, tenemos varios festivales. No se tiene que retomar como... Y volviendo a la de la legislación, por ejemplo, también nosotros pudiéramos proponer mecanismos para ver quiénes van a ser nuestras autoridades de cultura. Así es. Así como tenemos la propuesta que ya se votó a favor de elegir a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así también debería existir la propuesta de elegir las autoridades que ¿quién va a dirigir la cultura aquí en el Estado. Nomás que no sea por piedra, papel o tijera, ¿no? Ni nada de eso. No sé si sea eso. Por tómbola. Siempre me ha parecido sorprendente que las personas que administran la cultura vivan mejor o tengan mejores oportunidades de vivir, etcétera, que quienes... Era una de las cosas que les decía yo en el sindicato de los comediantes artistas. Viven muy bien. Sí, yo les decía, ¿cómo es posible que de repente los que están en la burocracia ganen más dinero con el que vivan mejor? El contador, Pues, yo creo que deberíamos de organizarnos. Siempre lo he creído, pero siempre se me ha hecho lo más difícil. Sí es licencia. Sí, de hecho es uno de los puntos de posibles formas de organización del gremio artístico. Yo creo que tiene que haber un gran debate sobre la historia de las vanguardias, para ver cómo nosotros pudiéramos tener una participación. Yo coincido con las propuestas que en su momento hizo Bertolt Brecht Bertolt Brecht, no, Diego Rivera y el otro del surrealismo que vino para acá con Diego Rivera. Bien. No, era un pintor que se llevaba con Magritte, con ellos. Benjamin Peret. No, ese era poeta. No, ahorita me voy a acordar, pero fue Diego Rivera con alguien de los surrealistas en los años 30. ¿Un pintor surrealista? Sí, y lo concertaron con Trotsky, el escrito ese. Trotsky no lo firmó. Trotsky no lo firmó en un inicio por cuestiones políticas. Sí. Pero es del manifiesto surrealista del arte revolucionario. Bueno, André Breton. No era pintor. Y de hecho Trotsky le encargó la redacción de un nuevo manifiesto. Ese manifiesto que coincidiera con los puntos de la filosofía de Trotsky, la filosofía política y económica. Y André Breton se congelaba ante Trotsky y le daba un terror y nunca redactó el texto. Y Trotsky lo regañaba, era una cosa horrible lo que lo pasaba André Breton frente a Trotsky. Finalmente tenía cierta razón, porque la figura de León Trotsky es una figura descomunal, ¿no? Es una de las figuras más imponentes que hay dentro de la historia moderna de la humanidad, sobre todo del siglo XX, y su final trágico corona precisamente el hecho de que sea una figura tan imponente, León Trotsky, ¿no? Entonces, no hizo nada de Breton, sí sorprendió. Por así sorprendió, la neta, se sorprendió. Lo firmaron entonces. No era un intelectual. Sí podemos decir, o no. O era una nomás. Es que no podía escribir un documento como el que pedía Trotsky, porque André Breton no era un intelectual. Bueno, retomando la estructura, obviamente no es descabellada la estructura de revolución, no como la conocemos, ¿no? De revolución cambios, ¿no? Sí. No, y una acotación, ¿no? En la línea no institucional, cuando yo me refiero a los revolucionarios, no significa que todos anden con un rifle, ¿no? Sino que la teoría marxista dice que una revolución la hace el pueblo, no la hace en la teoría de la guerrilla es diferente, pues. La guerrilla son células armadas
que van a luchar y la revolución es todo el pueblo. Y eso no lo decide alguien, no lo decide Trotsky, no lo decide Lenin, lo decide el pueblo en un momento de hartazgo. Sí, Una revolución se sustenta en ideas puestas en acción, no sí, actos violentos. No, y las revoluciones son violentas, sí, pero no se dan porque la gente quiera ser violenta. Decía Fidel Castro en una entrevista, la revolución es el camino que los imperios le han impuesto a los pueblos. Es como si alguien llega y te pega 2, 3 patadas y tú le vas a pegar una, a lo mejor a la cuarta, a la quinta patada. Ya lo convences de que no, sí, más patadas. Sí, no, pues así es. Es por reacción, pues. Entonces, dentro de las posibles organizaciones, yo creo que se debe de debatir esto que estamos platicando, porque hay que ver los conceptos, qué idea tenemos cada quien de esos conceptos para ponernos de acuerdo y que sea por el bien de nuestra jubilación, nuestro mejor trabajo, sobre las conquistas históricas como un trabajador. De futuros también, ¿no? Y del futuro de las generaciones que vienen, ¿no? También. Nosotros ahorita. ¿Pero qué les vamos a dejar también? Vamos a dejar. Sí, hay una figura en los países anglosajones y creo que también existe, no, en Europa no, en los anglosajones, es decir, Inglaterra y Norteamérica, que es la figura del artista o poeta laureado. Es decir, que debido a la importancia de tu obra, el gobierno de tu nación te otorga una pensión mensual para que vivas dignamente. En Noruega también sucede eso. Y aquí hay también el Sistema Nacional de Creadores. Sí, pero eso es por concurso, y es porque tú le caes bien a un jurado, eres su compa. Yo lo he comprobado perfectamente. O sea, a esas alturas hay una serie de mafias. Ahora imagínate en vez de diputados artistas, ¿no? Un violinista, un chelista, pintor, un guitarrista. Ocurre ya en los parlamentos europeos. Yo estaría por la desaparición de ese tipo de concursos, ¿no? Porque son concursos que están proclives, al final de cuentas, a corromperse. A todas las debilidades. Sí, es que hay grupos, el medio artístico es muy gregario. Es muy este me cae bien, este es mi camarada, este pintor. Aquel pintor no me cae bien. Y yo me llevo con estos nomás, ¿no? O de repente hay un nuevo solitario que a todo el mundo le cae gordo. Víctor. Un López de Aracate. Que es maravilloso tus comentarios en Facebook. Hay ya casi llegando al último punto y fíjate de ver lo que sigue y qué vamos a dejarle a las generaciones que vienen, ¿no? El último punto es si tiene futuro el arte contemporáneo en Sinaloa, porque también era como ver un poco nuestro punto de vista sobre el arte contemporáneo, pero yo lo quiero abrir un poco más. ¿Qué futuro tiene el arte en Sinaloa? Y yo quiero abrir esa participación con algo que una vez me dijo una amiga que es pintora en Sonora y que ahora es compositora de música. Se llama Damaris Bojorquez. Yo le decía, oye, es que a veces la misma industria denigre el arte. Por ejemplo, ¿tú qué opinas de tal artista, de esos que estaban de moda, que sabemos que tienen letras muy malas y a lo mejor bien producidos y los hacen ganadores de los concursos de MTV y todo eso? Y me dijo, es que yo ni siquiera le pongo atención, me dice, yo ni siquiera sé lo que está de moda. Para mí, lo mejor que pudiéramos hacer es en nuestro círculo, pues claro, la gente va a hablar de ellos y no darle difusión y darle difusión a lo que sí conocemos. Entonces yo creo que parte de que nosotros salgamos adelante como gremio, sincerándome también a mí dentro del gremio hay gente con la que no me llevo bien. E incluso gente como amigos, como los que estamos aquí, que hemos tenido diferencias porque convivimos, seguimos siendo amigos, pero hay otros con los que no. Sin embargo, sí debemos reivindicar su obra. Debemos reivindicar los autores que están naciendo tanto en la plástica, en la música, en la poesía, y yo creo que de eso debemos de ser muy conscientes todos los que estemos en el mundo del arte. Reivindicar a los artistas contemporáneos, a los artistas que están vivos, a los que sí necesitamos comer, no ya que pasemos a mejor vida, que al rato esté una obra de Lenin en $50 millones, que esté ahorita. Que ya haya muerto, por sí, supuesto. Pues no, o sea, que los libros de Víctor... Que no le voy a tocar ni un dólar de esos ni un dólar de los 50 millones. Sí, que no nos puede invitar ahí un día a Mazatlán y vámonos todos, yo les voy a pagar en el CID.
O que podamos tener no esa vida estrafalaria, sino, estamos bromeando, ¿no? Sino tener lo básico. Y yo creo que el futuro del arte está en dos cosas: en esa conciencia en los artistas y en una compenetración con el tejido social. Por eso ponía el ejemplo de lo del festival y de lo del punto anterior. Y es algo que quería expresar. También es catártico venir aquí porque es algo que uno quiere decir para que la gente... Es algo que uno que ha cavilado y lo queremos compartir. Es que tu amiga no está muy errada en un sentido... Me imagino que ya tiene una edad madura, ¿no? Sí, es madura. Y yo me pasa lo mismo con el arte contemporáneo. Hay arte contemporáneo muy bueno, buenísimo, y no es desde mi punto de vista, sino de un colectivo cuando vemos algo. Y hay cosas malísimas como en todo tipo de arte, ¿no? No lo niego el arte, no lo hago menos, no hago menos los objetos contextualizados o con una explicación, pero es un momento del arte y si no está expresando el tiempo, aunque sea lo mejor o sea lo más reciente, no va a trascender, se va a quedar y va a desaparecer, como mucha gente que ha desaparecido y como muchos movimientos que han desaparecido. Y yo no me fijo en eso, como tu amiga, yo no estoy pendiente de qué está haciendo, yo estoy pendiente de lo mío, ¿no? De lo personal, creando lo mío. Pero yo, cuando me preguntan algo acerca de eso, les digo, el arte siempre va a regresar a su origen, la pared, ¿no? Va a regresar al cuadro, va a regresar a los objetos tradicionales, porque es cíclico, da vuelta a todo. Hace muchos años que expuse allá en Arizona, en una universidad, en un colegio, sí, ¿no? en Baltimore, Maryland, me preguntaron eso, que hacía mucho tiempo que en esa galería no veían cuadros colgados. Normales. No, eran unas cosas normales, había. Y la maestra de arte, precisamente de historia del arte. Había un plátano pequeño, veo por la cita. Entonces, cuando yo le digo eso, ¿no? Le digo, es que esto va a regresar otra vez a ese lugar. Y me la vuelvo a encontrar el tiempo y platicamos y me mandó fotografías y se acordó de eso y hay cuadros colgados ya otra vez en la galería, ¿no? Entonces esto es cíclico, va a regresar, no hay que darle importancia ni desgastarse en eso si el otro es bueno, si el corrido que lo tiraron al piso se cayó, se tumbó y cosas cíclicas que no están aportando absolutamente nada, van a esfumarse, nadie se va a acordar quizás en el tiempo de eso. Entonces lo que hay que concentrarse es en el objetivo, lo verdaderamente importante, y dejarse influenciar por el tiempo en el que vivimos, lo que estamos viviendo, ¿no? Eso es lo que va a perdurar, sí, pero porque el artista es muy difícil que tenga una influencia en la sociedad, en este caso la sociedad, porque la sociedad es de este tamaño, y si creamos es así, ¿no? Entonces es más fácil tratar de cambiar desde tu punto de vista, que te cambie a ti, ¿no? Pero sí hay una influencia, es en el imaginario, ¿no? Sí, es el imaginario, no objetivo. Todo el mundo habla de Picasso y nadie ha visto ni siquiera 3, 4 obras de Picasso. Todo el mundo de repente ve un rostro chueco y dice, mira, es un Picasso. Entonces, eso es. Yo lo puedo hacer más. A pesar de que la cámara ya tiene casi 1 hora apagada, yo voy a de todos modos dar mi opinión. Tiene 1 hora, tiene 2. Voy a dar de todos modos mi opinión porque siempre las opiniones de un poeta son innecesarias. Entonces, ¿tiene futuro el arte contemporáneo en Sinaloa? Así es el tema, así se llama. Yo creo que el adjetivo contemporáneo, no sé si era el adjetivo preciso que... No es lo mismo contemporáneo que moderno. Que moderno, porque el arte contemporáneo tiene un espectro muy amplio, amplísimo. Y la única artista que más o menos vi yo que más o menos se acerca al concepto de arte contemporáneo, sinaloense, es Teresa Margolis. La única, no hay más. Y hay más. Entonces, yo digo que tiene un futuro, pero hablando de arte contemporáneo, que ha sido muy atacado últimamente en España. En España hay una polémica terrible y enorme en cuanto al arte contemporáneo y tal. En los museos se exhiben y se les paga a los artistas. No sé si serán artistas que ya demuestren con obra más sólida. Por no exponer nada. De repente un tipo puso unos cartones y referente a los migrantes, y esa era su obra en el Museo Reina Sofía, no sé en cuál, y le pagaron una carretada de euros. Entonces, eran cartones de esos hueveros. Pues sí, lo recuperaron con todo lo que generó eso, ¿no? O sea, y generó una polémica precisamente que tiene que ver con
en esto. ¿Qué nos enseña el arte en sí? ¿Qué nos está ofreciendo? ¿Qué nos está dejando en cuanto a la cuestión espiritual y el crecimiento espiritual del individuo, del hombre en este caso? No podemos decir ya hombre porque la cultura de la cancelación, Wig, nos dice que debemos de decir el ser humano o el ella, algo así, ¿no? O el LGBT. Entonces, ese es el asunto. ¿Qué nos está dejando, por ejemplo, una obra artística? Es la pregunta que como espectadores tenemos que hacernos. Y esa pregunta, al contestarla, nos va a dar la respuesta a si tiene futuro el arte, no contemporáneo ni moderno, sino el arte en Sinaloa, el arte en sí. Yo digo que sí, tiene un gran futuro, porque ahorita que entré, cuando yo estudié en la Escuela de Artes Plásticas en el 90 por ahí, apenas se llenaba la casita esa que está ahí abandonada y que la venden en una millonada de pesos. Y ahorita que entré, está lleno. Las obras están llenas. A las nuevas generaciones les está interesando no ser espectadores, sino hacer arte. Y eso es importante. Por eso los ciclos de lo que hablas tú. ¿Por qué? Porque los pintores, los artistas empiezan con las formas clásicas, porque eso les da escuela verdadera. El artista que no conoce su tradición y las formas clásicas de su arte está totalmente... La historia. O sea, es lo que quiero decir nada más y sí considero que tiene un gran futuro el arte de Sinaloa. Yo también estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo, amigo mío. Empato. Pues hago todos los puntos, les agradecemos, no sé si yo al menos las ideas que quería expresar las expresé y también, aunque repitamos la palabra, pero es la palabra adecuada, muy agradecido de la invitación de aquí de la Escuela de la UAS para hacer este contenido que creemos que es necesario y que es parte de generar el mito de los artistas, no en un sentido egocéntrico, sino que el arte es un mito que vamos creando para dejar a las generaciones nuestra historia y conocer los personajes que en esta época nos ha tocado convivir y hacer arte, platicarlo y disfrutar. Muy acertado del podcast. Ahora yo sí les recomiendo que lo hagan, porque no aprovechen y lo hacen extenso, ¿no? Siguen invitando y lo hacen, pues... Claro, nosotros ya no, porque... Ya no se invitan, pero bueno, con sugerencias si hace falta este espacio. Y bueno, pueden invitar a alguien de teatro, a alguien de música, de lírica. No lo suban a la red porque hay cosas muy comprometedoras y me van a agarrar. No, de hecho, ahorita están en vivo, ya están transmitiendo. No, pues por ahí. No hablamos mal de él. No, dijimos la verdad. No, dijimos la verdad. La verdad, sí, no su porquero. No, su modo. Bueno, igual, gracias. Vamos a ir a correr las hamburguesas. Muchas gracias a ustedes entonces por participar y ayudarnos. Muy amables. Creo que sí.